Tipos de voces. Si hablamos de los tipos de voces humanas, no hay dos iguales. Háganse la idea que son como copos de nieve o una huella digital sonora. Pero a lo largo de la historia de la música, las voces humanas han sido clasificadas de diversas maneras. Antes de entrar en esos detalles, conozcamos un poco más acerca de uno de los más importantes y enigmáticos instrumentos para la música. Por supuesto, hablamos de las cuerdas vocales. El gran compositor y director de orquesta Richard Strauss decía: la voz humana es el instrumento más bello, pero también el más difícil de tocar. Y es cierto, porque nuestro mecanismo vocal es complicado, ya que depende de un gran número de estructuras y órganos. Por esto, es importante conocer su funcionamiento para poder utilizarlo correctamente. Entonces, ¿cómo se produce la voz humana? La voz humana es producida en la laringe, siendo la glotis el verdadero órgano de fonación humano. El aire viene de los pulmones, es forzado durante la expiración a través de la glotis, haciendo vibrar los dos pares de cuerdas vocales que se asemejan más bien a dos lengüetas dobles, tipo membranas. Mientras las cavidades de la cabeza y el pecho actúan como resonadores. El aparato de fonación puede ser controlado conscientemente por quien canta o quien habla. La variación de la intensidad depende de la fuerza con que expiramos. Recuerden que en el hombre las cuerdas vocales son algo más largas y gruesas que en el de la mujer o el de los niños, por lo que produce un sonido más grave. Haciendo un poco de historia en la clasificación vocal, recordemos que esto empezó en el siglo I, donde Quintiliano, en las instituciones oratorias, clasifica la voz de esta manera, por su cantidad, que puede ser grande, mediana o pequeña, o por su calidad, que puede ser clara, sombría, velada, dulce, áspera, dura, flexible, sonora u obtusa. Ya en la Edad Media se pide que las tesituras no sean ni muy graves ni muy agudas. Durante el Renacimiento, el hombre se clasificaba en tenor y bajo o contrabajo, y las mujeres eran clasificadas en superius y contra, o contratenor y contralto. Durante el siglo XVIII se añade una clase intermedia en cada sexo. Los hombres pasarían a ser bajos, barítonos y tenores, cuando las mujeres eran contraltos, mezzos y sopranos. En el siglo XIX, el Conservatorio francés clasifica las voces de esta manera. Los hombres pueden ser grave, contrabajo o basse taillé, medio, que es el barítono, agudo, que es el taillé, y las mujeres pueden ser grave, contralto, una voz media, que es el bass dessus, o la voz aguda de las mujeres, que es llamada en el siglo XIX como dessus. Por supuesto, también existe la clasificación sexual de las voces. Estas pueden ser voz de mujer, de hombre o una voz infantil. Y por supuesto, la voz asexual, que sería la voz enucoide o de castrado o castrato, como también se les llamaba. Estas voces dejaron de ser utilizadas en el siglo XIX con el ingreso de las mujeres a los coros. También existe la clasificación por la tesitura, que son los sonidos producidos con una cierta comodidad, y la clasificación de las voces por extensión, que puede ser una voz adulta, que normalmente es de 2 octavas, algunos famosos tienen hasta 3 octavas o más, y la voz infantil que llega hasta 1 octava hasta los 7 años, o 1 octava y media después de haber cambiado la voz en la adolescencia. Aquí, en cuanto a la extensión de las voces, podemos dividir y subdividir todavía más, pero hagamos las grandes divisiones. Estas son, por su extensión, las voces femeninas de soprano, que son las voces más agudas de las mujeres. Estas pueden ir de un do 2 a un fa 5. La soprano con coloratura hace ornamentaciones virtuosísimas. Por ejemplo, tenemos a la flauta mágica con la Reina de la Noche. Hacen picatos que nos recuerdan a los cantos de los pájaros. Una conocida voz soprano ligera es la de Roberta Peters. En tercer lugar tenemos a las sopranos líricas. Es una voz potente, expresiva, con timbre cálido.
Una reconocida voz en soprano ligera es Mirella Freni. Luego tenemos a las sopranos dramáticas. Esta sería una voz amplia, con energía y un timbre bastante más oscuro. Una reconocida soprano dramática es María Callas. También, dentro de esta clasificación, pueden agregarse otras subclasificaciones o clasificaciones intermedias, como por ejemplo, la lírico-ligera. Tiene características propias de ambos grupos. En el centro es un poco más fuerte. Luego tenemos a la lírico-spinto, de un timbre más penetrante. Aquí podemos reconocer a Montserrat Caballé con este tipo de voz. La lírico-dramática o spinto es parecida a la anterior, pero más sólida en los graves. Ahí ubicamos a Leontyne Price. Volvemos a la clasificación mayor. Después de las sopranos y todas sus subclasificaciones, tenemos a las mezzosopranos. Esta es una voz intermedia entre el soprano y el contralto, de gran riqueza expresiva. Ellas pueden alcanzar un sol 2 a un do 5, y ubicamos a Teresa Berganza y a Brigitte Fassbender como mezzosopranos históricas. La voz contralto es la voz más grave de las mujeres. Es bastante infrecuente, por lo que a veces es sustituida por las mezzosopranos. Ellas tienen una voz de color oscuro y alcanzan un mi 2 a un la 4. Y el claro ejemplo es Anne-Sophie Bonhoeffer. Pasemos a las voces masculinas. Tenemos al contratenor. Esta es la voz más aguda en el hombre. Tiene un matiz brillante, ágil. Ellos tienen un registro de contralto, pero inclusive con más agudos. Su técnica consiste en no hacer vibrar las cuerdas vocales más que en una parte de su longitud. Se obtiene con esto un timbre sin vibrato. Luego tenemos a las voces del tenor. Ellos alcanzan un re 2 hasta un do 4. Tenemos al tenor ligero, con facilidad para el falsete y también muy ágil. El famoso Tito Schipa es un claro ejemplo. Luego viene el tenor lírico. Esta es una voz timbrada, más dulce que el dramático. Esta voz es el tipo más común y hay un abundante repertorio para esta voz. El conocido José Carreras es un gran ejemplo. Luego tenemos al tenor dramático, llamado di forza. Tiene un timbre metálico y con gran amplitud y vibración. Mario del Mónaco es un claro ejemplo.
Otras clasificaciones intermedias de esta voz del tenor masculina serían el lírico ligero, tiene una agilidad del tenor ligero en el agudo y la amplitud del tenor lírico en el registro grave. El famosísimo Alfredo Kraus es un claro ejemplo. La donna è mobile, qual piuma il vento, muta d'accento. El lírico dramático o espinto se adapta a la expresión dramática y a la lírica. Aquí tenemos el ejemplo de Plácido Domingo. Tenemos la otra clasificación de las voces masculinas, barítono. Esto es una voz intermedia entre el tenor y el bajo. Ellos alcanzan desde un fa 1 hasta un la 3. El barítono puede ser barítono lírico, tiene un timbre claro, flexible, de ópera cómica. Luego viene el barítono dramático. Esta es una voz ancha, sombría, pudiendo incluso interpretar papeles de bajo. Y finalizamos con la clasificación de las voces masculinas con el famoso bajo. Es la voz más grave del hombre. Ellos alcanzan desde un re 1 hasta un sol 3. Y en la subclasificación tenemos al bajo melódico. Es una voz majestuosa, de gran homogeneidad. Un famoso bajo melódico es Boris Christoph. Y por último, el bajo profundo. Este puede llegar a interpretar a Sarastro en la flauta mágica. Bien, después de tener en cuenta todas las divisiones y subclasificaciones de las voces, supongo que no será un tema menor hablar de si esta persona es un soprano o es un contralto, o si aquel es un barítono o un bajo. Finalmente, debemos subrayar que descubrir nuestro registro vocal es una aventura que se consolida con prácticas sanas, mediante la técnica vocal. La voz hablada, aguda o grave, no implica que tengamos un registro determinado. Solo a través de ejercicios y del real conocimiento de nuestro instrumento, o sea, el aparato fonador, sabremos sacarle el máximo potencial a nuestra voz.